Es que hoy vamos a hablar de un evento histórico muy importante, de la expresión artística de un chavo de hoy que quiso reportar más bien este evento, pero un evento que trabajaste mucho, ¿cómo? Fuiste a buscar muchísimo para otros proyectos y para tu gusto personal. Eres un apasionado de la historia, ¿no? Sí, a mí me gusta, no estudié historia porque preferí estudiar sociología porque tenía esa fantasía de escribir sobre cine y ser como François Truffaut y los de Cahiers du Cinéma y eso, entonces ser primero un escritor y luego pasar a ser un director, ¿no? Hoy, Entonces, hoy lo llamamos François, ¿ok? sí, nació el mismo día que yo, el ¡Ay! 6 de febrero, o sea, el mismo día que Bob Marley y François Truffaut. Y ya nos seguimos el con mismo Ronald año, Reagan, no el no el mismo mismo año, pero sí un 6 de febrero, ¿no? Que así empieza la biografía de Truffaut. François Truffaut nació un 6 de febrero de tal, ¿no? Sí. Pero bueno, los libros los traje un poco porque sí, a mí me encanta, se me hace muy interesante el proceso de la investigación, el research, el encontrar eso, creo que es de lo más importante. Yo siempre les digo cuando doy un taller o un curso o algo, investiga, 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 y luego ya tienes el material, porque yo creo que el director tiene que tener como esa gran cabeza con toda la información para que ya nada más destile y le dé la información necesaria a los actores, al director de arte, y sepas que una pared tiene un color por algo, no nada más porque se ve bonito, porque está padre, porque hay una paleta de colores, sino porque tiene una intención dramática, pensar en el espacio como Antonioni, ¿no? Todos esos directores que fueron arquitectos como Fritz Lang o Antonioni que tenían esta visión del espacio, ¿no? A mí me gusta eso, entonces siento que tengo que tener la mayor información posible para llegar con cada uno de los personajes y ¿Y no hay decirles. una trampa en esto? O sea, te arriesgas a estar encarcelado en esto tenía que estar así, no sé qué, y la creatividad a veces necesita libertad, ¿no? No, yo creo que lo bueno es tener, eso lo va a suceder de todos modos, porque estás creando un mundo de ficción, ¿no? Cuando haces un mundo de ficción, de cualquier manera, y van a pasar cosas, ¿no? Como decía Raúl Ruiz, no hay manera que tú controles un set, la magia sucede en el día, en el rodaje, esa es la importancia, ¿no? El rodaje es mágico o no será, ¿no? Que eso es lo que sucede, si no hay magia, la película luego no funciona, ¿no? Ese es el momento. Pero yo lo que quiero tener es la mayor información posible para poder tomar esas decisiones creativas, no nada más por una cuestión de estética. Entonces la relación de los elementos es mucho mejor. En el caso de Tlatelolco sí quería yo tener, como no se había hecho una película, o sea, se había hecho una película, la de Rojo Amanecer, la del maestro Sí, Jorge. pieza maestra culturalmente para México, Y claramente. muy atrevida y una película que fue hecha en una cierta semiclandestinidad, en fin, con muchos huevos, ¿no? Que es algo que tuvo siempre Fons y que de hecho él es el único que había hecho un documental, el de Asís Vietnam, que se estrenó como en el 78, 79 en México, que fue un documental que después de Los Centinelas del Silencio fue el siguiente documental, que fue de los 50, fue el siguiente documental que se puso en México. Entonces, pues yo que quería hacer documental y que hablamos del documental, yo iba a cine y decía, es que hay que hacer documentales. No, eso no hacemos aquí. Entonces no se hacían documentales. Yo fui a proponer, de hecho, para Baja California y dije, voy a hacer esta ficción. Y estos documentales, que es muy importante filmar las pinturas rupestres, entonces hagamos un paquete. Entonces no, pues nos hacemos documentales. Entonces, claro, hicimos la ficción, ¿no? Entonces eso sucedía. Con dimensión documental. Sí, con alguna dimensión documental, porque yo primero iba a filmar, a documentar las pinturas y luego cuando vi que no podíamos ser documentales, escribí la ficción basado en mi experiencia. Yo fui, Damián Alcázar era mi alter ego, digamos, el tipo más urbano, más, con más cultura de ese tipo, ¿no? Y Jesús Ochoa era uno de esos tantos guías que cuando fui a filmar era mi sexto viaje, que también pues, investigué todas las pinturas rupestres, leí la geología de Baja California, todas las crónicas de los jesuitas que hay de Baja California, que son como 3 tomos enteros, que son las crónicas de las misiones, las leí enteritas para que cuando llegara allá por lo menos conocía bien la situación y el espacio y demás. ¿Sientes que es la responsabilidad del autor de saber exactamente de qué está hablando? Sí, yo creo que sí. Sobre todo para poder elaborar la historia. Eres un mejor contador de historias cuando conoces bien la historia. Y Porque el puedes contexto. improvisar sobre ella, puedes derivar sobre la misma historia, puedes moverte sobre ella porque la conoces. Cuando no la conoces, das un poco pasos en falso, pasos de ciego, ¿no? Entonces yo pensaba que, por ejemplo, para Tlatelolco yo llegué proponiendo otra película. A mí me propusieron Tlatelolco como una contrapropuesta de una película sobre los años 60. Y entonces yo dije, ¿Tlatelolco? No mames, o sea, ya hizo una película de Maestro Fons, pues déjame pensar. Y mi contrapropuesta fue, hagamos un documental de 1 hora
50, un largo documental, y yo voy a tener la oportunidad de entrevistar a los líderes y a la gente que tuvo que ver, y hice el esfuerzo de entrevisté a 80 personas, entre ellas a todos los líderes, muchos que ya se nos han muerto, ¿no? Como Raúl Álvarez Garín, Cabeza de Vaca, Marcelino Perelló, en fin, muchos que, Roberto Escudero, en fin, hay una gran cantidad de líderes estudiantiles que ya fallecieron, pero que yo los grabé en el año de 2008 para el 40 aniversario, que fue una gran marcha y que se celebraron el 40 aniversario. Entonces ya con toda esa información nos fuimos sobre el guión. Y eso fue cuando yo dije, no hay manera de contar esta historia en un largometraje, hay que hacer una serie. Y me dijeron, series, no, de esos no se hacen series. Y yo, por eso, hagamos una serie histórica. No, ¿de qué hablas, volado? Las series. Y yo, no, sí, una miniserie. Entonces fue casi 6 capítulos. Es una miniserie que va a funcionar. Y entonces al final fueron 12 capítulos. Se censuró, lo censuró el gobierno de Peña Nieto. Entonces lo compraron al doble que lo ofrecía HBO y lo guardaron y lo metieron en un cajón durante todo el sexenio de Peña Nieto. Y al final, antes de que, cuando ya estaba saliendo, fue cuando se pudo estrenar en TV UNAM, bajo el derecho de la universidad de que era coproductor y tenía derecho sobre el material. Entonces no había manera de que se lo pudiera negar. O sea, eres siempre en una postura política sin aparentemente estar ahí. O sea, Colosio se estrenó algunos meses antes de la Eso era con elección intención. presidencial. Eso era con intención. Esa sí fue una campaña, era de, no puede ser que el PRI llegue al poder de nuevo. O sea, era así, fue un grupo de gentes que sí dijimos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para evitar que este señor llegue a la presidencia. Y teníamos razón. Y me acuerdo que te encabronabas porque no estaban en los puestos pirata la película. Tú querías que esté allá. Claro, porque fue censurado. Ahí descubrimos que la piratería sí tiene dueño y el pulpo no es un pulpo. O sea, sí hay una mano negra. ¿Me entiendes? Ahí yo descubrí que había mano negra y que había control. Y sí lo descubrieron porque vinieron a hacer un documental sobre la piratería que estaban haciendo sobre el mundo y entrevistaron a varias gentes en Tepito y fuera de cámara o con grabación, ya sabes, alterada, dijeron, tenemos prohibido vender esa película. Aquí no nos las dan, sino hay problemas. Si sacamos esa película, entonces decías. Porque también se hablaba que la piratería la controlaban los Zetas, la relación de los Zetas con el PRI es evidente desde la época de Salinas, ¿no? Que fueron los que crearon el grupo de la Grapo, los grupos paramilitares que mandaron a proteger al cartel del Golfo, que se convirtieron luego en los Zetas. Entonces, es maravilloso. Contigo podemos pasar horas a escucharte. Bueno, el problema es que tenemos un programa corto. Sobre Tlatelolco. Entonces, llegó Carayoto, mi vecino, y me dijo, vamos.